Hola, buenas tardes, mi gente de YouTube. Hoy hablamos de Marruecos y la Unión Europea. Como todos sabemos, Marruecos y la Unión Europea han sido aliados estratégicos desde hace ya muchos años y, por supuesto, aliados en muchos asuntos diferentes, tanto comerciales como estratégicos, en lucha contra el terrorismo y contra la inmigración ilegal, y en muchos más sectores en los cuales Marruecos y la Unión Europea son aliados y así lo siguen siendo hasta hoy en día. Por supuesto, la Unión Europea ve en Marruecos un aliado estratégico también por su parte, y aparte de eso también ve en él un aliado importante para la Unión Europea y sobre todo un aliado comprometido con la Unión Europea en todos los medios necesarios para muchos sectores. Así lo informan directamente desde la Unión Europea, desde lo que es la organización de los países europeos. Por lo tanto, vemos la importancia que dan los de la Unión Europea al reino vecino, al reino de Marruecos, y por supuesto también de parte de Marruecos, lógicamente, apoya toda lo que es la Unión Europea en toda su política, tanto exterior como interior, y aparte de eso, Marruecos, lógicamente, también demuestra su apoyo en el hecho de la lucha contra el terrorismo a nivel internacional y sobre todo también contra la inmigración irregular que llega a las fronteras de la Unión Europea. Recordamos que la Unión Europea hoy en día tiene unos tres puntos de los cuales proceden de normal los inmigrantes irregulares de forma masiva, que serían directamente la República de Turquía, también ahora mismo la frontera de Ucrania con el resto de la Unión Europea y también muchos migrantes de la República de Bielorrusia. Aparte de esto, de estas dos fronteras, también tenemos la frontera sur europea, que sería la frontera entre Marruecos y España. Estos dos países tienen frontera marítima y también la frontera terrestre en disputa entre ambos países, que sería Ceuta y Melilla, reclamadas por el Reino de Marruecos para su integridad territorial. La reclamación, recordamos de que se hizo oficial de alguna manera cuando el expresidente del gobierno de Marruecos anunció de que Ceuta y Melilla son territorios de soberanía marroquí ocupados por el Reino de España hasta hoy en día, de que algún día estos territorios volverían a ser marroquíes y en un futuro muy cercano. Eso lo indicaba el expresidente del gobierno de Marruecos, Saidine Al-Uthmani. Por lo tanto, por eso decimos de que son ciudades en disputa. Y luego por parte de España, lógicamente, estas ciudades son de soberanía española absoluta y no hay nada más que negociar sobre Ceuta y Melilla porque son parte íntegra de lo que es el reino de España. Por supuesto, nosotros no nos vamos a meter ahora mismo en este conflicto de quién tiene razón sobre esto o a quién y a quién no pertenecen estas ciudades, sino que vamos a hablar de lo que ha hecho la Unión Europea hoy. Directamente el presupuesto de las ayudas hacia el Reino de Marruecos, aprobado prácticamente ayer, día 17 de agosto de 2022, se anunciaron de que van a incrementar el presupuesto a Marruecos en un total de 500 millones de euros, lo que significa un incremento muy importante para las ayudas que Marruecos recibe de lo que es la Unión Europea respecto al hecho de la lucha contra la inmigración irregular y sobre todo para controlar la inmigración en las fronteras sur de Europa, y por lo tanto la Unión Europea ve que es necesario aumentar este importe para llegar a 500 millones. Recordamos que anteriormente eran un total de 346 millones de euros, los cuales Marruecos desaprobaba totalmente y indicaba en varios comunicados de que estas ayudas que la Unión Europea da para que Marruecos frene la inmigración irregular en sus fronteras sur no son suficientes, ya que Marruecos gasta un total de 700 millones de euros o más, dependiendo del momento y dependiendo del año, según el Reino de Marruecos, y por lo tanto la Unión Europea parece que ha analizado la situación y ha decidido incrementar el importe a 500 millones de euros, y por lo tanto Marruecos estaría pagando un total de 200 millones para frenar a la inmigración irregular, para que no llegue a las fronteras de la Unión Europea de su propio bolsillo. Aquí vemos de que lógicamente estos 500 millones son de gran ayuda para la Policía Nacional del Reino de Marruecos y también para el resto
de las organizaciones del reino que luchan contra la inmigración irregular y sobre todo la Unión Europea indica de que estos fondos monetarios no serán solo para la lucha contra la inmigración irregular en el Reino de Marruecos, sino también serán para que los propios inmigrantes que llegan a Marruecos se les ayude para integrarse en la sociedad marroquí, para que busquen una mejor vida en el propio Reino de Marruecos, sobre todo para para informarse y para formarse, en el reino y tener un buen trabajo y un salario digno dentro del propio Reino de Marruecos, y así no les haría falta, digamos, cruzar a lo que es la Unión Europea. Y también indican de que una parte será destinada para luchar contra las mafias que tratan el tema de la inmigración como un negocio totalmente rentable para ellos, lógicamente, porque las mafias, recordamos de que casi cobran unos 6.000 euros por persona para cruzarles la frontera de Marruecos a lo que es el Reino de España, ya sea por Ceuta y Melilla o directamente en las lanchas de muerte, o las lanchas en este caso de muerte directamente porque no tienen otro nombre, en las pateras que llegan directamente hasta la frontera de España Sur, lo que sería ya directamente las llegadas que hacen a Algeciras y a Almería, etcétera, etcétera, y también, por supuesto, hace a Canarias. Por lo tanto, Marruecos se compromete a luchar contra todo este tipo de crimen a nivel nacional y a nivel internacional. En la Unión Europea, según lo que vemos, por supuesto, también está muy comprometida con el Reino de Marruecos para que este país, Marruecos, lógicamente, siga defendiendo los intereses de la Unión Europea en lo que es el norte de África. Por supuesto, Marruecos seguirá defendiendo los intereses de la Unión Europea y seguirá defendiendo los intereses del Reino de España siempre que estos países y esta Unión se mantengan firmes en sus decisiones respecto a la soberanía del Reino de Marruecos sobre su Sáhara Occidental, más que nada porque los 500 millones de euros que da la Unión Europea es una manera de intentar contentar de alguna manera al gobierno del Reino de Marruecos, pero al fin y al cabo el hecho de luchar contra la inmigración ilegal, etcétera, etcétera, y muchos acuerdos que unen a ambos, digamos, a Marruecos y a la Unión Europea, no significa que Marruecos se tiene que callar y, digamos, rendirse tan fácilmente ante los chantajes de algunos países, como vimos a nivel internacional respecto a su soberanía. Por supuesto, estos presupuestos han sido apoyados por el Reino de España, por la República de Francia y también por la República Federal de Alemania, y también han sido muy apoyados por lo que son los Países Bajos y por supuesto también el Reino de Bélgica. Todos estos países han apoyado que se le destine a Marruecos más dinero, e incluso están hablando de que en 2027 será otra vez incrementado este importe, y lo más seguro es que alcanzaría ya los 700 millones que Marruecos le reclama a la Unión Europea para que Marruecos siga protegiendo sus fronteras sur. Por supuesto, Marruecos seguirá trabajando todo lo que haga falta para mejorar su situación tanto económica, tanto política, y por supuesto sus relaciones con los países de la Unión Europea cada vez vemos de que van a mucho mejor, y sobre todo con el Reino de España y la República de Francia, aliados principales actualmente dentro de lo que es la Unión Europea. Por eso Marruecos cuenta totalmente con el Reino de España y con Francia, sobre todo en lo que es el Parlamento Europeo, para que los intereses de Marruecos dentro de esta organización no sean perjudicados en absoluto, sino que lo contrario, que sean totalmente defendidos por sus aliados dentro de la Unión Europea. Ya se lo han demostrado, lógicamente, los parlamentarios de la Unión Europea que representan a España y también a lo que es Francia y a otros países como Alemania, etcétera, que defienden a Marruecos como un país directamente democrático, estratégico y comprometido, y aliado importante, estratégico y comprometido en lo que es para la Unión Europea. Bien, finalizamos el vídeo aquí. Un saludo y muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro apoyo, por vuestros comentarios.